Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor. Que la paz de Dios, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Dándole la bienvenida, queridos hermanos, al tercer mes del 2025, 1 de marzo del año 2025. Hoy día, hermanos, ofrecemos este evangelio en nombre de un ser querido que ya descansa en la paz de Dios, queridos hermanos, y por todas las almas que descansan en el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, que un día fueron llamadas de este mundo al cielo. Ofrecemos este evangelio por ellos y por todas las almas que ya descansan en el cielo, junto a nuestro Señor Jesucristo. Ofrecemos por el ánima bendita de Rosendo Santa María, que en la paz de Dios descansa, y que Dios le dé el descanso eterno y lo tenga siempre a su ladito. Bien, queridos hermanos, hoy día nuestro Señor Jesucristo nos dice que dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. La Biblia dice que los niños no deben prohibírselos ante nuestro Señor, que los niños no los deben privar de su bautizo, que los niños, en la Biblia sí está permitido que los niños se bauticen. Y de ese evangelio vamos a hablar, queridos hermanos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían, diciendo: Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad, les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo more en el corazón de cada uno de ustedes y nos dé la paz, la sabiduría y la tranquilidad del entendimiento. Y digamos todos: ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como les decía a inicios, este evangelio nos da mucho que decir. Que Dios no prohíbe que los niños se bauticen. Dios dice: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Pero hermanos, aquí hay un problema tan delicado y tan grave, que los protestantes se han metido en la cabeza a engañar a los católicos, a los cristianos católicos, diciendo que un niño no tiene pecado. Si cuando dice el Salmista 51:7 que el niño es pecador desde el seno de su madre. Pero Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Pero los discípulos no querían que los niños se acerquen a él. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos les reprendían diciendo que no. Jesús, al ver esto, les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Jesús se indignó porque sabía que estaban prohibiendo que los niños no se bautizaran. Y entonces hoy día nosotros, los cristianos católicos, se nos ha metido en la cabeza
un error tan garrafal que decimos y creemos en las palabras de otro hermano que nos viene a seducir y engañar con palabras baratas. Si el bautizo de los niños dijera, dejen que los grandes vengan a mí, entonces dijera, claro, Jesús está diciendo que el bautizo es solamente para la gente adulta, para la gente grande no. Dicen los niños. Por eso, San Juan, el apóstol San Juan, en San Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo solo bautizo con agua, pero viene uno con más poder que yo, que lo bautizará con el poder del fuego y del Espíritu Santo, a lo que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. San Juan el apóstol se retracta y dice que él solamente viene a bautizarlos con agua. Y ese es el bautizo que los hermanos protestantes se han hecho y se han agarrado. Se han agarrado ese bautizo para confundir al cristiano católico. Si en verdad, en los evangelios y en las cartas, que dice nuestro Señor Jesucristo, del bautismo de los niños, aquí está hablando del bautizo. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Porque ¿qué pasa si un padre no bautiza a los niños, a su hijo? El problema no está en el niño. El problema está en el padre o madre o los padres de familia. Porque ¿qué pasa si este niño llega a perder la vida? El cielo para este niño le está cerrado. ¿Qué pasó cuando Dios se bautizó? Vino el Espíritu Santo sobre como una paloma sobre sus hombros, y en el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, escúchenlo. Entonces, primer mandamiento, cuando un niño se bautiza, es porque ya tenemos asegurado el cielo, y el cielo es abierto, porque ya somos partícipes de la herencia de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí no me quedan. Los hermanos que no son cristianos católicos, los hermanos separados, ahí nomás se quedan. Y a veces dice, arrepiéntete para que no tengas pecado, y el que se arrepiente tendrá el poder del Espíritu Santo. Pero el que es buen católico, el que enseña la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia Católica, no se queda ahí, sigue. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar aunque estén lejos. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Es para ustedes. Por eso dice Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 13, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y algunos, los hermanos separados, lo prohíben, que dicen que el niño no se debe bautizar, que debe ser grande. Entonces, si el niño se bautizara grande, ¿por qué hay citas que manda a Jesús a bautizar a los niños? Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Dice, todos ustedes, desde el 26, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Gracias a la fe somos hijos de Dios porque hemos creído. Y al bautizarnos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Ustedes están en Cristo Jesús. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Por eso, ya no hay diferencia entre judío y griego. Y nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. Porque somos
al linaje de Dios, entregados en una nueva alianza. Por eso Dios dice en este evangelio, qué lindo evangelio que Dios nos está regalando, y nos dice hoy día sábado 1 de marzo que Dios nos da el poder de que los niños se bauticen. Ahora, 1 Corintios capítulo 10 versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, 10. 1 Corintios 1, 10. 1 Corintios 1, 10. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo la luz de la verdad, que Jesús manda a bautizar a los niños. Y por eso Él se indigna y le dice, dejen que los niños vengan a mí. Y ahora, ¿quiénes impiden el bautizo de los niños? Los hermanos que no son católicos. Lamentablemente, ¿por qué se les llama protestantes? Porque protestan contra la fe. Protestan contra el bautismo. Dicen que un niño no se debe bautizar. Que el niño no tiene poder, no tiene pecado. Entonces, San Marcos, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que si fueran el pueblo de Moisés. Todos recibieron el bautismo. Todos se bautizaron. Todos recibieron el bautismo. Entonces, todos han recibido el bautismo de la fe. Todos, hermanos, se han bautizado a través de Jesús y todos han recibido el bautismo. Todos recibieron el bautismo, recibieron una sola fe. Entonces, Jesús dice que es un solo bautismo. Y ahora, ¿cuál es ese bautismo? Una sola fe, un solo cuerpo, una sola iglesia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. El que es el principio y el primer nacido entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Él es la cabeza. Él es el principio. Él es el cuerpo de la iglesia, porque en la iglesia, y ahora, ¿qué dice San Mateo 28, 19? 28, 18. San Mateo capítulo 28, 28, 19. San Mateo 28, 19 nos viene a dar otro dato. Por eso la Iglesia Católica bautiza de acuerdo a la fe. Por eso la Iglesia Católica cumple el mandamiento que Dios nos enseña. Si Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí, el mandamiento de la Iglesia. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. A ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Quiere decir que Jesús está dando una orden, un mandato que nosotros tenemos que cumplir. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Hasta el último momento, hasta el último día, cuando Dios venga en su gloria. Dios no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros hoy, mañana y siempre, en todo lugar y en todo momento. San Lucas capítulo 2 versículo 21. San Lucas 2:21 nos viene a dar otro dato. San Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada.
Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían de cumplir el rito de la purificación, y llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. La circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo se llamaba circuncisión, pero Jesús cambia de circuncisión a bautismo, donde ya no había distinción, no había cosas que ocultar, ya era todo de diferente. Lo cambia en Colosenses capítulo 2, versículo 11, porque anteriormente se llamaba circuncisión. Y ahora Jesús ya no le llama circuncisión, en el Nuevo Testamento le llama bautismo. Le llama bautismo. Ya no le llama circuncisión, sino Jesús le llama bautismo. Le llama un bautismo original, un bautismo del que todos hemos abrazado la fe. Un bautismo en que ya nosotros hemos sido salvados. Ya no hay esclavo, ya no hay griego, ya no hay esclavitud, ya no hay diferencia entre hermanos. Porque anteriormente se diferenciaba hombre y se diferenciaba mujer. O sea, quiere decir que a los hombres les agarraban un bisturín y les cortaban el prepucio y ya está, a los niños menores de 10 años. Entonces, Jesús en la nueva alianza dice, ya no quiere ver eso. Entonces Jesús nos hermana y nos dice que ya no quiere ver eso, quiere ver unión, quiere ver que los hijos de Dios no sufran y el bautismo siga adelante con la bendición de Dios, creador del cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento se conocía por circuncisión. ¿Y Jesús a los cuántos días fue circuncidado? Jesús fue circuncidado a los 8 días de recién nacido. Ahora, pregunto, si Jesús no hubiera tenido pecado, Jesús no tiene pecado porque ese es puro. Él es nuestro Padre Creador. Él no tiene ni mancha ni pecado. ¿Y para qué lo presentaron a los 8 días? Ahí está la pregunta. Pero Jesús se presentó para dar ejemplo. Los padres lo presentaron para darnos ese ejemplo de circuncisión. Pero cuando Jesús ya nace en el Nuevo Testamento, ya no pasa a ser circuncisión, pasa a ser bautizo. ¿Y dónde los encontramos? Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica. Quirúrgica significa bisturí y tijeras. No quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo, escucha, esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron y luego resucitados, por haber creído en el poder de Dios que resucitó de entre los muertos. Cuando uno se bautiza y con el poder del fuego del Espíritu Santo, quiere decir que ya hemos resucitado. Ya hemos resucitado, ¿no? Por eso, nosotros, cuando una persona bautiza a sus hijos, ya el cielo lo tiene ganado. Porque nuestro Señor no nos prohíbe que nos bauticemos, al contrario. Los que no son cristianos católicos, ellos dicen que esperen, porque Jesús se bautizó a los 33 años. ¿Pero a qué? Igual al bautismo de Juan el Bautista. Pero Jesús, ¿qué dice? No, ese bautismo no es válido. Pero Juan se retracta en San Mateo capítulo 3, versículo 11 y dice, Juan no se queda callado. Juan habla la verdad. Para que no se confundan, porque hay dos bautismos. El bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿en cuál bautizo quieren estar? ¿El del agua o el del Espíritu Santo? Los protestantes cogen el bautizo del agua en el río, sumergirse. Y los cristianos católicos cogen el bautismo del poder y fuego del Espíritu Santo, que bautiza a la Santa Madre Iglesia Católica. Juan dice, yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí, viene uno con mucho más poder que yo.
que ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el poder del Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego y que no se apague. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan, para que éste lo bautizara. Entonces, Jesús vino a Galilea al Jordán. ¿Para qué? Para dar ejemplo de bautismo a Juan, para que lo bautizara. Y Juan quiso disuadirlo y le dijo, disuadirlo en castellano significa, le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Juan le dice, tú vienes a mí, maestro, que yo te bautice, si yo necesito ser bautizado por ti. Dos datos, el bautizo con agua y el bautizo del Espíritu Santo. Ahora, los que bautizan con agua, los hermanos protestantes, los que se separaron y niegan el bautismo y prohíben que un niño se bautice y prohíben el bautizo a los niños. Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo lo que debemos hacer. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento, escucha, lo que pasa cuando tú bautizas a tus hijos. Cuando los niños se bautizan, incluso hasta una persona adulta que no se ha bautizado, se bautiza. ¿Qué pasa cuando se bautiza uno? En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él, en su hombro. Bajaba y se posaba en sus hombros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando una persona bautiza a sus hijos, o el niño se bautiza, que dice que no tiene pecado, como dice el salmista, que el niño es pecador desde el seno del vientre de su madre. Entonces los cielos se abren. El cielo lo tienes ganado. Asimismo, en ese tiempo se oyó una voz que decía del cielo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Entonces, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito en la carta a los profetas, en los salmos, en los apóstoles. Y Jesús no prohibió el bautizo. Por eso hoy día San Marcos capítulo 10 versículo 13 nos recuerda que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Sino, ¿qué pasa? Hay muchos que vienen trabajando para la viña del Señor, pero distorsionando las escrituras, cambiando el interés del evangelio. De un evangelio como debe ser, lo cambian a su manera. Y hoy en día Jesús nos manda a bautizar, como dice San Mateo 28, 19, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza? Los ministros de Dios, los únicos encargados que tienen el poder, el don de bautizar, porque son los encargados, los sacerdotes. Pero que me diga uno, si en la Biblia no se halla la palabra sacerdote, ¿sí? En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice, todo sumo sacerdote es el ministro de Dios. Entonces, los sacerdotes son los encargados de bautizar. Y ellos te bautizan con el fuego y el poder del Espíritu Santo. A lo que los pastores se han tomado atribuciones de bautizar, pero como bautiza Juan. Ese bautizo no es válido. Pregunto, ¿en qué iglesia quieres estar? ¿Cuál bautismo quieres vivir ahora? Los que se bautizaron, le guste o no le guste, lo tengo que decir. Los hermanos separados que se bautizaron de niños y ahora se separaron de la iglesia. Como dice primera de Juan 2:18, esos anticristos fueron de nosotros, ahora ya no están con nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Ellos se salieron
y se bautizaron según ellos para el perdón de sus pecados y diciendo que ya no tienen pecado. Primero de Juan 1:8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, ellos se bautizaron para el perdón de los pecados. Ya, muy bien. Pero ellos siguen siendo católicos. Les guste o no les guste, ellos siguen siendo católicos, siguen perseverando para la única iglesia de Dios. Porque ya se recibieron y está su nombre escrito en la iglesia, tanto en el cielo como en la iglesia. Porque cuando se bautizaron se les abrió el cielo. Y ahora, por error equivocado, se volvieron a bautizar. Pero en una iglesia falsa. En una iglesia creada por un hombre. Para el bien de él, no para el bien de Dios. ¿Acaso ustedes ven que la iglesia católica se divide? No, al contrario, más se une, más unida está. Tiene más trabajadores para la viña del Señor. Pero enseñando la doctrina que está basada en la Santa Madre Iglesia Católica, según los apóstoles y según la palabra de Dios que nos enseña. Porque si yo fuera otro y dijera, pero aquí manda que los niños vengan nomás y no le impidan, dejen a los niños, pero no habla de bautizo. Entonces, si no habla de bautizo, ¿por qué Dios los regaña a los discípulos y se indigna y les dice, dejen que los niños vengan a mí? Y no se los impidan, porque el que me recibe a mí, recibe a ese niño. El que recibe a este niño, recibe al que me envió. En conclusión, Jesús nos está diciendo que a los niños tenemos que dejar que vengan a Él. Y a ti, hermano, que me escuchas, estás viendo este video, no te permitas, si alguien llega a tu casa, te toca la puerta y te dice que tú vas a bautizar, ese bautismo no es válido. Adelante, hermano, no creas, porque dice la tercera carta de Juan 10, si alguien viene a tu casa con una palabra diferente, no lo recibas ni te sientes con ellos, porque el que lo recibe y se sienta con ellos se hace cómplice de sus mismas obras. Queridos hermanos, por eso, con fe, como hijos de Dios y como buenos cristianos, a evangelizar y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Dios envía este evangelio, nos dice que tenemos que bautizar a nuestros hijos. Citas te he dado, capítulos y versículos te he dado. Si Dios no quisiera que los niños se bauticen, dijera, no bauticen a los niños, bautícense grandes. Pero Juan le dice, Maestro, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le dejemos las cosas por ahora. Hay dos bautizos, el de Juan y el de Jesús, el con agua y el del poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, derrame bendiciones en el hogar de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Como dije, orando también, voy a una oración por las almas que ya están descansando en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Des el descanso eterno al alma de Rosendo Santa María, quien descansa en la paz de Dios, y le des el descanso eterno. Tú que lo llamaste de este mundo al más allá, Padre Santo Creador, y en los ángeles que están en el cielo, le concedas la dicha, la paz y la tranquilidad. Tú que vives y reinas por la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre, queridos hermanos, con ustedes hasta el día de mañana, Dios mediante, permiso.